Gloria al Señor. Entremos entonces en esta mañana en lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Y le hemos dado por título Una vez hasta la muerte. Una vez hasta la muerte. Y pudiera usted asociar este título tal vez con este subtítulo: hasta que la muerte nos separe. Y arranquemos entonces en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y espero que usted esté tomando nota para su altar familiar, por favor, para que usted pueda crecer todavía un poco más de la forma correcta. Acompáñame entonces a Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y leámoslo juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Las preocupaciones no son buenas, y menos para el apóstol Pablo. Primera de Corintios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, Pablo manifiesta ciertas preocupaciones que llegan a su corazón. Una familia que no conocemos quién es, se pudo haber acercado a Pablo y le entrega un informe acerca del comportamiento de la iglesia de Corintios. Le dice que la iglesia está viviendo en carnalidad, que está viviendo en impureza sexual, que muchos de los miembros de la iglesia de Corinto están viviendo con carnalidad. Se cree que esta misma familia pudo haber traído una carta al apóstol Pablo donde se le preguntaba acerca de aspectos del matrimonio, aspectos que tenían que ver con las relaciones sexuales, con la convivencia dentro del mismo matrimonio. Preguntas que Pablo tenía que responder. Por eso arrancamos con Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1, porque Pablo empieza a contestar la carta que le trae esta familia. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero me pregunto en esta mañana si es que Pablo veía a la mujer como algo inmundo. Cuando Pablo decía, bueno le es al hombre no tocar mujer. Pablo quería cuidar el corazón del matrimonio para que dentro de ese mismo pacto divino no entrara la fornicación, no entrara el adulterio, que podía acabar con ese hogar. Pero, ¿por qué Pablo responde de esta manera? En el tiempo de Pablo se había levantado una corriente doctrinal, gnóstica, muy especial. Esa corriente estaba enseñando que este cuerpo, que la materia, era sencillamente mala y perversa. Y por cuanto era mala y perversa, pues no había nada que hacer. Frente a ese pensamiento gnóstico, se levantaron dos corrientes especiales. La primera sencillamente decía que el cuerpo era malo y como era malo no se le podía colocar límites. En otras palabras, vivían la doctrina Macarena: dale a tu cuerpo alegría Macarena y dale lo que te pida tu cuerpo Macarena. Vivían una doctrina que hasta el día de hoy se mantiene. Y esa doctrina y ese pensamiento llevó al extremo la inmoralidad sin límites. Algunos cristianos decían, si el cuerpo es así de malo, ¿para qué ponerle límites? Sencillamente con él fornico, adultero o hago lo que me dé la gana, ya que el cuerpo se queda aquí cuando muere, pero el espíritu es del Señor. Pero también se levantó un segundo pensamiento, y estoy convencido que ahí vino la respuesta del apóstol Pablo.
Ese otro grupo decía que el cuerpo era malo y que al ser malo, pues no había que alimentarlo, había que degollarlo, había que decapitarlo. Sencillamente no había sino que aniquilarlo para que el cuerpo no produjera una respuesta hacia los deseos carnales. Estos pensamientos se fueron metiendo al corazón de la iglesia y fueron distorsionando el diseño de Dios y el plan de Dios. Nosotros recordamos como iglesia algo que es muy claro entre nosotros y lo hemos recibido de parte del Señor mismo a través de la Escritura. El matrimonio es sagrado y el matrimonio es para toda la vida. No estoy aquí para darle garrote, ni para decirle por qué falló. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Escenarios en el matrimonio hay muchos, pero estoy convencido que la persona que haya pasado por un divorcio y que se haya arrepentido de todo corazón, tiene la oportunidad de escribir una nueva historia bajo la voluntad del Señor y hacer que ese nuevo hogar que tiene hoy sea un hogar que brille para la gloria de su nombre. La invitación, mi hermano querido, no es a mirar el pasado completamente, sino mírelo por un retrovisor, donde usted pueda extraer con sabiduría las experiencias del pasado y usted no pueda cometer los mismos errores de hoy. Pablo se dirige a 3 audiencias muy especiales. Y me encanta mucho la forma de pensar de Pablo, porque Pablo dedica prácticamente un capítulo completo a lo que es el matrimonio. Pablo le habla a los casados. Pablo no solamente le habla a los casados, también le habla a los solteros, de lo mucho que se pueden perder si toman su cuerpo en sacrilegio y fornican con él y venden su futuro al mejor postor. Pablo no solamente le habla a los casados y a los solteros, sino que Pablo también le habla a los matrimonios que tienen conflictos. El primer punto de la mañana entonces es, Pablo le habla a hombres y mujeres que están ya casados, Este mensaje es para usted. No importa que usted tenga muchos años de casado, porque cometemos el error de creer que ya la hicimos, que ya estamos cómodos. Les recuerdo que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando la Biblia dice que no le demos lugar al diablo, está hablando de los espacios más pequeños. Yo, en lo que he aprendido del Señor, no le daría 1 milímetro a Satanás, porque por ahí se metería y dañaría mi matrimonio. Lo invito a que su matrimonio sea el trofeo más grande que Dios le ha dado aquí en la tierra después de su presencia. Lo invito a que lo valore, lo invito a que lo ame, lo invito a que saque de su vocabulario la palabra divorcio y lo invito a que coloque a Cristo como el centro de su hogar. Si usted lo hace, la garantía total de parte de Dios es que será hasta que la muerte los separe. Acompáñeme entonces a 1 Corintios. Capítulo 7. Versículos del 1 al 6. Y nos vamos a detener en algunas instrucciones del apóstol Pablo para los matrimonios. Acompáñeme y lea conmigo. Pronuncie la palabra del Señor a la voz de 3. 1, 2 y 3. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido.
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo empieza en los versículos 1 y 2, no dando un consejo como muchos solteros creen que es. Cásese o sencillamente quédense solos. No se trata de contar 1, 2 y 3 y me caso porque yo me estoy casando, me estoy quemando. Pablo se está dirigiendo a los matrimonios, a matrimonios establecidos, y les está diciendo en el versículo 1, por favor, y versículo 2, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pablo está instando a que dentro del matrimonio se tengan las relaciones sexuales, para que no caigamos en tentación. Me encanta porque Pablo dice, cada uno de ustedes tenga su propio marido y su propia mujer. ¿A qué le suena la palabra propio? A mí me suena a pertenencia, me suena a propiedad, me suena a un regalo de Dios que me ha dado y que no le pertenece a nadie más. Dios me está diciendo de entrada que no debo de fijarme en nadie más, que no sea mi esposo o mi esposa. Cada uno de vosotros tenga su propia mujer y su propio marido. Habla de cuidarnos, habla de estar atentos el uno al otro. Pero el versículo 3 me llama la atención porque Pablo, lleno de sabiduría, empieza a instruir a los matrimonios y dice de esta manera, el marido cumpla. La palabra cumpla allí significa estar endeudado o pagar una deuda. En el matrimonio, el placer sexual de mi cónyuge es una deuda que yo contraje en el momento en que me casé con él. Todos los días somos deudores el uno del otro. Pablo está diciendo, el marido cumpla, la mujer cumpla. Yo estoy en deuda frente a la necesidad física de la relación sexual con mi esposo. Pablo está diciendo entonces, en otra frase muy especial, dice, cumpla el deber conyugal. Esa palabra de deber conyugal se traduce en otras traducciones bíblicas por la palabra benevolencia. ¿Qué era lo que Pablo quería decir? Pablo quería decir que la relación sexual entre esposo y esposa no debe de ser un asunto mecánico, seco o sencillamente puesto a un lado con indiferencia. Pablo está utilizando la palabra benevolencia, llamando a la gracia, pidiendo que dentro del matrimonio la relación sexual debe de estar llena de la gracia de Dios, debe de estar llena del amor del Señor, debe de estar llena de respeto en esa intimidad. Cuando usted va al versículo 4 de Primera de Corintios capítulo 7, mire lo que Pablo dice, la mujer no tiene potestad. ¿Qué significa eso? No tiene derecho. Y no se preocupe, mujer, porque Pablo no solamente le está hablando a la mujer, Pablo también le está hablando al hombre. La Biblia dice entonces de esta manera, la mujer no tiene derecho
sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y viene también la parte para el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Me encanta lo que hace Pablo, porque Pablo nos está invitando a ceder la autoridad que nosotros tenemos sobre nuestro cuerpo. Cuando hablamos de la relación sexual, nosotros tenemos que pensar en lo que Pablo nos quiere decir así. Yo no tengo autoridad para tocar mi propio cuerpo, pero mi esposo tiene la autoridad para tocar mi cuerpo, y de una forma viceversa. Se trata de ceder derechos, se trata de que el hombre no utilice el poder, ni la fuerza, ni la economía que tal vez puede tener para violentar una relación. Se trata, mi hermano, de entregarnos unos al otro, fundirnos en amor y respeto. Ese amor es muy claro. Pablo nos lo enseña en 1 Corintios capítulo 13, donde el éxito de un matrimonio debe de tener como normativa 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace daño. Cuando una pareja utiliza 1 Corintios capítulo 3, el amor como la base de su vivencia, entonces no tiene poder, no tiene problema para ceder sus derechos. Hermanos, la invitación que Pablo nos está haciendo es que respetemos nuestros cuerpos, y ese respeto empieza cuando obedecemos la palabra. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. En el siguiente versículo nos vamos a dar cuenta por qué Pablo, de una manera muy aguda, nos describe de que usted no tiene autoridad sobre su cuerpo, ni yo mismo, sino que sobre el mío lo tiene mi esposa, y sobre mi esposa lo tengo yo. Pablo nos habla de algo muy especial. Permítame terminar de leer este versículo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5, por favor. No os liguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. La Biblia nos está diciendo que no nos neguemos, que tenemos que sacar de nuestro corazón. Y yo sé que pasa, y puede ser muy normal, que hay veces nuestras esposas se sientan mal físicamente, nosotros también. Pero debemos de aprender a discernir con sencillez en nuestro corazón las necesidades físicas de nuestros esposos para no enviarlos a tentación, las necesidades físicas de nuestra esposa para no enviarlos al mundo en tentación. Pablo nos empieza diciendo, a manera de mandamiento, no os neguéis el uno al otro, a no ser por qué. Debe de haber algo en lo que Pablo nos está pidiendo que nos detengamos. Vamos a terminar de leerlo. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Pero para qué? Para ocuparos como sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo está diciendo que se puede parar de tener relación sexual dentro del matrimonio cuando ambos se ponen de acuerdo para buscar el rostro del Señor. Me imagino que si esto lo contempla la Biblia, es porque debe de haber un poder muy grande. La Biblia dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en algo, creyendo, orando y pidiéndolo en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor lo va a contestar. ¿Cuántas cosas gloriosas no pasarían cuando se junta ella y se junta él a clamar por un objetivo, a tener la misma petición en el corazón? Pablo está diciendo, pueden ustedes detenerse por consentimiento mutuo de tener relaciones sexuales para que ustedes se dediquen a la oración.
pero ese tiempo debe de ser un tiempo corto, no debe de ser largo. Hay parejas que se quedaron ayunando toda la vida y se quedaron orando toda la vida, desafiando el no a las relaciones sexuales. No, mis hermanos queridos, la relación sexual dentro del matrimonio es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dice la Biblia, ocupándose en la oración sosegadamente, pero volver a juntaros en uno, para que no os tiente. ¿Quién? Satanás, el tentador, a causa de vuestra incontinencia, nos dice la palabra del Señor. Versículo 6, por favor. Mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo en este versículo 6? Que usted necesariamente no tiene que parar la relación sexual para orar solamente. Usted puede mantener también su relación sexual con su esposo y al mismo tiempo también puede seguir orando. Es una decisión que el Señor respeta y que Pablo también estaba allí respetando. Puede parar su relación sexual y meterse en oración, o sencillamente, si quiere no parar sus relaciones sexuales, usted puede no parar y al mismo tiempo orar con su esposa, con su esposo, porque usted no está pecando. Me llama la atención lo que es la relación sexual. ¿Ustedes no han notado algo que es bastante especial? Cuando el soltero, y no sé si a usted algún soltero le ha pedido algún consejo, pero la mayoría de solteros piden este consejo o vienen pidiendo una orientación. Pastor, tengo mi novia y todos los días tengo relaciones sexuales con ella. Todos los días me he metido a fornicar. Es uno de los consejos o de las orientaciones que pide mucho el soltero. A uno le parece raro que en la soltería se queman en la relación sexual, pero cuando se casan, la relación sexual disminuye. Y parece ser, mi hermano, que hemos caído como en ese engaño del diablo. Hemos perdido el diseño de Dios porque es al contrario. En lo que es la soltería, Dios nos regala el dominio propio para no pecar, la santidad del dominio propio, para abstenernos de no tener relaciones sexuales. Pero cuando llega el matrimonio, entonces llega esa parte donde a través de haber utilizado el dominio propio, disfrutamos en plenitud lo que realmente es el sexo dentro del matrimonio. Amados, no nos dejemos engañar. El soltero debe de cuidarse en santidad y debe de cuidarse a través de ese recurso propio, directo, que es el dominio propio, cuidando su corazón, para que cuando llegue el matrimonio, entonces pueda tener una plenitud total dentro de él. Familia, déjeme le digo algo y ser muy vulnerable con esto. Yo tengo 34 años de casado. Mi noviazgo duró 3 meses. Desde que conocí la pastora, a mí me enloqueció. Y yo sabía hacia dónde iba. Y le dije a la pastora a los meses de ser novios, nos casamos. Y ella me dijo sí. Pobres y pelagatos, sí. Pero sabíamos para dónde íbamos. 3 meses donde nosotros nos cuidamos de no tener un contacto directo, de no tener relaciones sexuales. Y yo puedo decir que base del éxito que Dios me ha permitido tener en el hogar es haber respetado a mi esposa dentro del noviazgo, porque llegó el matrimonio y allí el Señor nos ha dado plenitud y nos ha dado algo que se llama seguridad, que lo que conocí al principio es igual y verdadero en este mismo momento. Lo invito a que usted pueda cuidar su corazón. Pero Pablo no solamente le estaba hablando a los matrimonios, y este es el segundo punto de esta mañana. Pablo también le estaba hablando a los solteros. Los solteros. Muchos dirán, pastor,
Yo no tengo ese don de incontinencia, pero le repito, tiene dominio propio, dado por el Espíritu Santo. Si usted ha nacido de nuevo, el fruto del Espíritu Santo debe de ser una realidad en su corazón. Acompáñeme en este segundo punto, donde Pablo le habla a los solteros, Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 7 al 9. Me encanta lo que hace Pablo. Pablo se coloca en nuestros zapatos. Quisiera más bien, lo quisiera leer conmigo a la voz de tres, 1, 2 y 3. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo en el momento estaba solo, pero, qué oportunidad tan grande. Pero si no tienen don de continencia, ¿cuál es el consejo del apóstol Pablo? Hombre, cásese, pues mejor es casarse que estarse ¿qué? Que estarse quemando. Pablo cuando habla en Primera de Corintios, allí Pablo no estaba casado. Pero ¿sabía usted que Pablo fue un hombre casado? Claro que sí. Pablo tuvo que haber tenido esposa, porque Pablo pertenecía al Sanedrín, y para usted poder pertenecer a un concilio judío, Sanedrín, tenía que ser un hombre casado. Pero Pablo a la altura no estaba casado, estaba soltero. Se dice que Pablo pudo haber enviudado, pero también se dice que Pablo, en las tradiciones cristianas, también se dice que Pablo seguramente cuando se convirtió al Señor, la esposa lo abandonó. Por eso Pablo dice que considera muchas cosas como pérdida, nos dice el apóstol Pablo, por amor a Cristo. Pablo empieza diciendo, hombre, yo quisiera que ustedes fueran como yo. Dios me dio a mí el don de la continencia. ¿Cómo sabe usted que tiene el don de la continencia? Hombre, porque no siente nada. Pablo no sentía el deseo de perseguir la carne. A Pablo no le apasionaba el tener sueños vivarachos que pudieran corromper su corazón. No, Dios le había dado un don, donde ese don protegía su corazón y él podía cumplir la función de apóstol, de sembrar iglesias, plantar iglesias, de hablar del carácter de Cristo con devoción y con un carácter preciso, vivido en su propio testimonio. Amados, Pablo nos está diciendo que si usted no tiene ese don, usted puede buscar al Señor. El soltero no puede decir como excusa que como no tiene ese don, entonces va a fornicar y va a arruinar su vida. No, una vez más, dominio propio. Si usted cede su corazón al Señor y lo entrega completamente, sin reservas y sin condiciones, y vive para el Señor, debajo de sus mandamientos, honrando su nombre, el Señor lo llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué se lo digo? Porque la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Si Él instruyó al soltero bajo el concepto del dominio propio, es porque el soltero, sujetando sus emociones a Dios, puede tener esa victoria. Pablo nos dice que tanto la soltería como el matrimonio es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Cómo vive usted ese regalo del Señor? Versículo 8, por favor, si es tan amable. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Las características de un soltero. Los solteros que no quieren quedarse en solteros. Hombre, le pueden servir con más eficacia al Señor. Pueden ser más puntuales en las reuniones de servicio o de evangelismo al Señor. No tienen hijos, no tienen una esposa,
El soltero debe de vivir para agradar al Señor. Y si le agrada al Señor, Dios le dará la mujer correcta, el esposo correcto. Pero la Biblia dice que la soltería es un regalo de parte del Señor, pero también el matrimonio. Pero en el matrimonio nosotros tenemos un problema muy grande, que nosotros también vivimos para honrar a nuestras esposas y honrar a nuestros esposos. Y déjeme decirle, hay veces es difícil honrar a Dios. Cuando nos enamoramos tanto de nuestras esposas y de nuestros esposos, que no hay lugar para un devocional, no hay lugar para buscar al Señor. Todos los momentos están dedicados al hogar o a ella. Pablo nos está diciendo, tal vez de alguna manera muy especial, bienaventurados los solteros, porque tienen esa capacidad de agradarle más al Señor, de darle más de su tiempo al Señor, de involucrarse más en el reino de los cielos. Pero Pablo termina diciendo, esto es un regalo de Dios, tanto lo uno como lo otro. Versículo 9, por favor. Pero si no tienen don de continencia, ¿qué deben de hacer? Cásense. El problema es casarnos bien casados. Últimamente se han levantado por ahí algunas frases que dicen, ¿qué problema para encontrar el hombre correcto? Es que si usted no es la mujer correcta, no va a encontrar el hombre correcto. Y viceversa. Hoy en día escasean los buenos hombres, pero también escasean las buenas mujeres. Pablo nos está diciendo, cásese. Pero Pablo no nos está invitando a violentar ese mandamiento donde nos dice, no se casen en yugo desigual. Hermanos, ¿cuánto dolor ha traído a esos hogares ese matrimonio desigual? Donde él jala para un lado y ella jala para el otro. He tenido testimonios de gente, cristianos, hombres de raca mandraca, de carácter cristiano, que algún día se equivocaron, tremenda equivocación. Se casaron con la mujer equivocada y en yugo desigual. Y cuando pasa eso, no espere sino este escenario. Papi, quiero ir a bailar. Papi, lléveme a una discoteca. ¿Y usted qué hace cuando teme al Señor? Cuando Dios le estaba diciendo de antemano que esa relación, desobedeciendo a Dios, le iba a traer dolor. Es que Dios no se equivoca. Los rebeldes somos nosotros. No os unáis en yugo desigual. Pero ¿sabe una cosa, familia? Ese es un caso dentro de muchos casos. También se conocen casos donde llega el matrimonio a una iglesia. Ella levanta la mano, recibe a Cristo como Señor y Salvador, pero él no. Y empieza una convivencia bien especial. Y ahí es donde Pablo nos lleva al tercer punto de esta mañana, donde le habla a matrimonios con problemas. ¿Cómo será ese escenario? Le voy a decir algo, familia, y yo lo digo a voz en cuello. Yo vivo muy bueno dentro del hogar. Tengo una esposa que a mí me respeta mucho. Y tengo una esposa que su admiración por mí me ayuda a ser cada vez mejor. Yo lucho por eso. ¿Cómo será aquellos hogares donde uno de los dos solo es creyente y el otro no? Amados, yo les voy a decir una cosa. No contaminen su hogar. No permitan que sus hogares estén en lugares equivocados. Ningún hogar cristiano debiera estar, escúchelo, y esto es un pensamiento personal. Usted verá si debate con él. Yo lo voy a respetar. Yo le puedo contar de miles de experiencias y del resultado que hay de hogares que comprometen su integridad simplemente por ver un partido de fútbol en una cantina y en un bar. Amados, no es así. El matrimonio es sagrado en su esencia. El matrimonio debe de estar en los lugares correctos, cerca de los hombres y de las mujeres sabias. El hogar debe de estar en lugares correctos, en la intimidad de su propio hogar.
Si usted quiere ver una película, o quiere ver una pelea de boxeo, o quiere ver un partido que le llama la atención, su hogar no debe de estar donde están los impíos, donde maldicen el nombre del Señor, donde el nombre del Señor no importa, donde las miradas se cruzan y se cruzan ya en adulterio y en fornicación. Amados, el hogar es sagrado. Cuídelo, protéjalo. Vamos al tercer punto. Pablo se dirige a los matrimonios con problemas. Primera de Corintios capítulo 7, versículos del 10 al 16. Pero a los que están unidos, ¿en qué? ¿En qué están unidos? Pues Pablo le está hablando a los matrimonios. En este caso y esos versículos, matrimonios con problemas. Mando, no yo, sino ¿quién? Pablo está diciendo, por encima de mí hay una autoridad. Y no es que yo aquí me las esté picando de bravo, dice Pablo, o de dictador. El Señor es el que manda. Mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe ¿de quién? Del marido, por favor. Y si se separa, quédese como. ¿A usted no le encanta el apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo, de la manera en que se dirige a los matrimonios? A mí me encanta, es que mi matrimonio vale mucho, no sé cuánto vale el suyo. Pero Pablo se está cerrando el cercho y nos está diciendo a nosotros cuánto vale un matrimonio y cuánto hay que cuidarlo. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone su mujer, por favor. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Y me encanta esto. Porque Pablo lo dijo, no es bíblico, ya que no lo dijo el Señor. Eso es mentiras. Si está en la Biblia, es bíblico. Es bíblico. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer, que no sea qué, creyente, y ella consiente en vivir con él, hombre, no la abandone. Y me encanta ese versículo, porque debiera de ser al revés. ¿Cómo así que ella, que es la que no cree, es la que consiente? Si consiente en vivir con él, pues entonces no la abandone. No debiera de pensar el hombre creyente decir, yo soy creyente, ella no cree, pues como no cree, pues yo la abandono. Me encanta lo que hace Pablo, porque Pablo toma la figura del hombre y la pone en ese momento en sujeción y le está diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Porque el hombre es el que debe dar testimonio. El hombre debiera de ser luz en el hogar. Ese hombre debiera de ser sacerdote dentro del hogar. Y si ella consiente en esa espiritualidad, hombre, que él no la abandone. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, hombre, no la abandone. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea ¿qué? Creyente, y él consiente en vivir con ella, hombre, no la abandone. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es que usted se ha detenido allí un ratico. La Biblia no dice que ese hombre es salvo a causa de esa mujer creyente. No, ese hombre es santificado en la mujer. Y mire lo que dice, y viceversa. Y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué quería decir Pablo? ¿Qué quería decir? Pablo no estaba hablando de la salvación para los hombres incrédulos, ni para la salvación de la mujer incrédula, si es que tenía su compañero creyente. Pablo está diciendo algo hermoso allí. Y Pablo está diciendo que el hombre que no es creyente, que está casado con una mujer que sí lo es, va a recibir bendiciones muy especiales a causa
de que esa mujer es una mujer creyente. Nada más imagínense esta. Si mi esposa es creyente y yo no lo soy, ¿no creen ustedes que ella, temiendo al Señor, me va a brindar la seguridad de no fallarme, de no ir al adulterio? Yo me sentiría muy confiado, sabiendo de que mi esposa es una mujer que teme al Señor. Me daría grandes bendiciones. Amados, tengan mucho cuidado. Usted tiene un esposo que no es creyente y usted lo es. La Biblia nos dice que por su fe ese hombre santificado recibe bendiciones especiales para él y viceversa. No lo abandone. No lo haga. Siga conmigo. Pues de otra manera, perdón, el mismo 14, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son, ¿qué? Santos. ¿Qué significa la palabra santo? Separado. Y aquí hay un enigma que los teólogos no han podido como descifrar, como que es especial. Si es separado, tal vez está hablando de la salvación de esos hijos. Y me encanta lo que Pablo está diciendo en virtud del matrimonio que no se separa. Está diciendo que ese matrimonio, al tener hijos, tiene hijos santos, que algún día llegarán a la salvación. Pero Pablo va más allá. Y Pablo dice que si al menos uno de los dos es una persona creyente y el otro no lo es, esos hijos siguen siendo santos, separados para el Señor. La pregunta sería entonces, cuando el matrimonio no es ninguno de los dos creyentes, ¿sus hijos serían qué? Inmundos. No serían salvos. Qué bueno permanecer dentro del matrimonio. Porque la promesa de Dios es que mis hijos son santos también a causa de la fe que yo he tenido en el Señor Jesucristo. Qué beneficio tan grande que mis hijos ya contemplen la salvación a causa de que yo con integridad he colocado mi matrimonio en las manos del Señor, bajo sus principios y bajo sus mandamientos. Versículo 15, por favor. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Cuando se habla de ese incrédulo, estamos hablando de ese hombre que maltrata. Y le voy a dar un consejo a usted, mujer. Si usted tiene un marido maltratador y violento, llévelo a las autoridades. Su vida corre peligro. No se vuelva una víctima. No se quede allí. Pablo nos está diciendo, a paz nos llamó el Señor. Si es de esos incrédulos duros, bárbaros, violentos, que le pegan a su esposa, usted no puede continuar allí. Ahora le voy a dar un consejo más grande. Yo, este pastor, le diría que no se divorcie. Le diría sencillamente, tómese un tiempo en separación. Para este pastor, a este pastor lo lleva una frase hasta la sepultura, y es esta: hasta que la muerte nos separe. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú? Y esto me encanta, oh mujer, si quizás, ¿qué? Harás salvo ¿a quién? A tu marido. O ¿qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Me encanta. Porque nos está hablando de una mujer que cree frente a un hombre inconverso. ¿Qué es lo que le pide Dios? Lo que Pedro en primera de Pedro capítulo 3 le dice a la mujer: que gane a su marido no con palabras, sino con comportamiento. Qué pereza una mujer espiritual que lo martilla a uno. Y no hace sino hablarle de Cristo, y es espiritirifláutica, pero no tiene conversión, no camina conforme habla. Ese marido va a decir: ¿para qué ese evangelio? Eso no sirve para nada.
Pero Pablo está diciendo que sin palabras. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que la mujer creyente tiene la capacidad de llevar a su esposo a la salvación, Dios permitiéndolo, a través de ser luz y de ser testimonio dentro del mismo hogar. Las palabras no van a servir. Que le predique un amigo, que le predique un vecino, pero la esposa debe de ser una mujer de testimonio. Es allí donde puede ganarse a su esposo para Cristo. ¿Es usted una mujer de testimonio? Que sabe esperar en el Señor, que honra a Dios con sus actitudes. Usted debe de responderse esa pregunta. Pero Pablo nos dice que por mandamiento del Señor, y yo quiero que visitemos ese mandamiento del Señor, porque quiero, para terminar, que les quede algo claro en su corazón. Vaya conmigo a Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 9. Aquí vienen los fariseos a tentar a Jesús. Y vienen a tentarlo de una forma muy especial. Maestro, Moisés dio carta de divorcio. Nosotros también podemos hacerlo. A ver, maestro, explícanos en qué consiste. Y Jesús dice, sí, Moisés les dio carta de divorcio, pero les dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Quiere decir que si en el hogar ninguno de los dos tiene su corazón entenebrecido y duro, pues allí gobierna el Señor. Allí gobiernan los principios de la palabra. Jesús dijo, se les dio carta de divorcio por la dureza del corazón, pero agregó algo muy importante. Dijo, al principio no fue así. Varón y hembra los creó. Maravilloso, varón y hembra. No como ese cuentico raro que hay por allí, de hombre con hombre y mujer con mujer. Varón y hembra los creó. Dios habló de un diseño perfecto. Al principio no fue así. Los creó y los creó para que cuando se uniera, no los separe el hombre. No los separe el hombre. Y hay una palabra que a mí me pega duro aquí. Y es la palabra fornicación. Porque Jesús mencionó la autorización de que una pareja pudiera divorciarse por fornicación, si la palabra fornicación no se le aplica al matrimonio, porque se le aplica solamente la palabra adulterio. La fornicación es tener relaciones sexuales sin llegar al matrimonio. Porque Jesús no dijo, a causa del adulterio, si hay carta de divorcio, dándole permiso a todo mundo, me pega duro. Y yo le voy a decir una cosa, como pastor, amando tanto un hogar y esperando que usted lo ame, usted debiera de pegarse también de esa palabra, de que el matrimonio no debe de haber nada que lo desuna. Y si alguno de los dos cometió el error de caer, cometió el error o pecado, llamémosle pecado, en adulterio, la Biblia nos dice que Dios nos llama a perdonar y a restaurar esa relación. ¿Por qué? Mire lo que dice Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? ¿Serán qué? Una sola carne, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, juntó, ¿no qué? Yo no tengo autoridad para separarlo. No lo separa el hombre. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y esto me llama la atención, repudiarla. ¿Cómo los fariseos de la época repudiaban a sus esposas? Eran vivísimos. Incluso muchos hoy quisieran ser fariseos. Porque resulta que la esposa vino, preparó bandeja paisa, se le fue la mano en el sal,
en la sal para la bandeja paisa para el fariseo, y el fariseo dijo, qué pereza esa comida llena de sal. Ay, mujer, acabaste de hacerme maldecir el nombre de Dios, de ser malagradecido, por lo tanto no te quiero aquí, te cambio por otra mujer. Así que rico. Y Jesús dijo, no, estos son unos vivarachos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8. Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Dónde tenemos que regresar? Al principio. A la obra original. Y no lo estoy atacando. Yo no sé si usted es divorciado. No sé cuántos hogares ha tenido. Pero yo creo en el arrepentimiento. Y creo que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Maldecir al Espíritu Santo. Atribuirle al Espíritu Santo lo que hace el diablo y viceversa. Pero también la Biblia nos dice que el que no cree es condenado. El que no atiende al llamado del Espíritu Santo para salvación, pues es condenado. Así que si el único pecado que Dios no perdona es esa blasfemia, Dios tiene perdón para ti si dañaste tu hogar. Pero ¿qué quiere Dios? Que no repitas la historia. Que con sabiduría puedas tener un nuevo hogar. Y que si lo tienes ahora, ese hogar brille para la gloria de Dios. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Versículo 9. Y yo os digo, poniéndose él por encima de todo, mas yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Tal vez Jesús estaba aplicando la palabra fornicación a aquellas parejas que se habían comprometido a hacer matrimonio, pero todavía no habían llegado al pacto nupcial, todavía no habían tenido relaciones sexuales, todavía no habían llegado a ser formalizados como esposos. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación o impurezas sexuales, y se casa con otra, y esto viene lo bravo, adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué pasa? Adultera. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Ahora, ¿hasta dónde va el matrimonio? Y cierro con ese versículo. Por favor, 1 Corintios. Capítulo 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley, mientras que su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea como, hasta que la muerte nos separe. ¿No creen ustedes que es lógico? Que los demás que se burlan de los hogares allá afuera, los demás que no les importa tener reuniones sociales en su casa donde los amigos entran y ven a su esposa como la carnada del momento o a su esposo como en el carnada del momento, ¿creen ustedes que no vale la pena que ellos vean el comportamiento de la iglesia teniendo un hogar en santidad y en honor? Claro que sí. ¿Cómo está tu matrimonio? Te voy a invitar a que te coloques de pie, por favor. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu matrimonio? Y tal vez yo hoy he tocado algunas vértebras donde